Muy bien. Buenos días, jóvenes. Les saluda la profesora Madame Camarena de la Cruz, soy la profesora de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de analogías. En esta primera parte vamos a trabajar solo lo que es la teoría. Muy bien. Para poder avanzar en lo sucesivo con la práctica, ¿no? Primero es la teoría, siempre es importante para poder entender todo el desarrollo de los ejercicios. Muy bien, vamos a empezar entonces desarrollando la etimología. La palabra analogía proviene de dos voces griegas, la palabra ana y logos, ¿no? Que significa ana, conforme o conformidad, y logos, razón o criterio. ¿De dónde concluimos que analogía significa conformidad de razones, establecer razones entre dos términos? La definición nos dice, pues, jóvenes, que es la equivalencia o semejanza que existe entre las relaciones de dos pares de palabras. Estos son la premisa o matriz y el par análogo. Por ejemplo, si tenemos apología y defensa, está cumpliendo una función de sinónimo. Por lo tanto, el par análogo tiene que también establecerse una relación de sinonimia, que vendría a ser en este caso anarquía y caos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. La estructura del ejercicio de la analogía, jóvenes, pues presenta una premisa llamada par base o matriz, el enunciado del ejercicio, y contiene una relación que el alumno deberá reconocerlo como modelo para hallar la respuesta correcta entre las 5 alternativas. Ahora, las alternativas pues son 5 posibilidades de respuestas y están conformadas por los distractores y el par análogo, que viene a ser el correcto. Ahora, el principio de orden, que viene a ser el principio que señala la relación opuesta o propuesta en la premisa, ha de ser el mismo con la respuesta. Debe ser, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos tentáculos a pulpo, es decir, que los tentáculos es la parte que tienen los pulpos. Entonces, para establecer la relación, esta no se debe alterar. Entonces, tenemos que trabajar de parte a todos, ¿no? El principio de la necesidad lógica, pues se deberá suponer y aceptar la necesidad lógica de la relación. En la medida que exista una posibilidad de establecer una relación, esta debe aceptarse como necesaria. Ahora, el principio de significado condicionado, jóvenes, se aplica en el supuesto que uno de los términos propuestos posea más de un significado. En dicho caso se deberá asignar a la palabra polisémica el significado que la relacione mejor con la palabra acompañante. Entonces, vamos a ver ahora los tipos analógicos. Entonces, vamos a empezar diciendo la sinonimia. Entonces, esta característica de sinonimia son los ejercicios donde los elementos o los términos cumplen la relación analógica que tienen significados parecidos. Por ejemplo, loa, encomio, tosudo, termo. La relación de antonimia, en cambio, pues esta se cumple en los términos de relación analógica opuestos: afecto, odio, mostrar, ocultar. Cogeneridad, que viene a ser pues es la analogía de cogeneridad, se cumple con los términos de la relación analógica que comparten un mismo género o una clase. Por ejemplo, lince, gato, naranja, lima, ¿no? Vamos a continuar entonces con el de complementariedad. Complementariedad. La analogía de complementariedad se cumple en los términos de realización analógica, pues tanto un elemento como el otro se requieren necesariamente para cumplir una determinada función. Por ejemplo, la escoba con el recogedor, la pluma con el tintero, el pincel con la base, ¿no? La función. En la función, en este caso, pues se cumplen los términos que se vinculan respecto a un sujeto que cumple una determinada finalidad. Por ejemplo, centinela, vigilar. El abogado, defende. Ahora, en el caso de género y especie, pues vamos a ver la analogía género-especie. Se cumple que uno de los términos incluye o abarca al otro. Por ejemplo, pez con tiburón, felido con tigre. Todo o parte, ¿no? En esta parte de analogía, pues se cumple uno de los términos, representa una parte constituida y el otro el todo constituido. Por ejemplo, árbol
tronco, puerta, dintel, ¿no? Conjunto elemento que viene a ser la analogía de, se cumple uno de los términos, es el ejemplo agrupable dentro del campo que abarca el otro término. Por ejemplo, grey, oveja, jauría, perro, ¿no? Continente, contenido. Es la analogía, pues, en que uno de los elementos está contenido por el otro de manera parcial o total. Reservorio, agua. Globo, gas. Ahora, en cuanto a la causa y efecto, en la analogía de causa y efecto se cumple que uno de los términos determina el desencadenamiento del otro. Sismo, desolación. Golpe, dolor. Ahora, secuencialidad. En la analogía de secuencialidad, pues vamos a hablar de los términos se precede al otro temporalmente. Niñez, juventud, día y noche. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar, por ejemplo, de elemento, conjunto, también es otro tipo. Los tipos pues, que se establecen son amplios, es un grupo bastante amplio, jóvenes. Entonces, por eso es que esta primera parte lo vamos a tomar como teoría y les va a servir también a ustedes para que repasen en una primera parte los ejercicios que tenemos en nuestro libro, ¿no? A manera de practicar solo la teoría. Y en la clase siguiente, pues solamente vamos a desarrollar todo lo que son los ejercicios. Ahora, también vamos a mencionar de agente o característica o de característica agente, como puede ser rotación, rueda. Ahora también vamos a explicar de intensidad, por ejemplo, frío, gélido. Vamos a hablar de la relación de inferior a superior, sacerdote, cardenal. Vamos a explicar también la relación de símbolo, significado, búho, sabiduría, ¿no? Verde, esperanza, paloma, paz, etcétera, ¿no? Justicia, balanza, etcétera, joven. Ahora vamos a hablar materia prima, producto elaborado, la arcilla, ladrillo, leche, queso, cacao, chocolate, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que establecer la relación de manera correcta para poder desarrollar los ejercicios, pues, de manera segura, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que vamos a realizar para establecer esta correcta relación? Uno de ellos que vamos a determinar la relación. Tenemos que crear una oración que exprese la conexión. Probar con las alternativas, ¿no? Y probar con una de las respuestas que indica el campo semántico correcto y la precisión de los términos. Ahora, el prefacio, muy bien, para iniciar el término pues de estos ejercicios, pues radica en simplemente establecer la oración para final concluir con estos ejercicios de esta manera, ¿no? Si establecemos la oración de manera correcta o del par base, pues vamos a poder relacionar analógicamente las alternativas, cosa que nos va a permitir a nosotros destacar una oración de entre ellas. Vamos a también descartar las opciones que representamos analógicamente, entonces para así trabajar solamente con una alternativa. Entonces, la naturaleza pues de los componentes de la analogía para que pueda ser agente u objeto material o inmaterial o una acción. Entonces, de esa manera, para poder nosotros analizarlos de manera correcta. Una profundización de la relación base o principal, tenemos que considerar la proximidad semántica, es decir, el significado de los términos. Entonces, vamos a empezar a trabajar de manera sencilla estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos silla con respaldar, ¿no? Entonces, vamos a hablar que estamos hablando de un elemento con su parte, es decir, todo y una parte, ¿no? La silla tiene como una de sus partes al respaldar. De esa manera establecemos la oración. Timón con automóvil. El timón es la parte fundamental del automóvil que le permite dirigirse, ¿no? El caballo con galopar, ¿no? Entonces, el caballo nos permite galopar, ¿no? O el caballo realiza la función de galopar. La oración tiene que ser precisa, jóvenes, ¿no? El gol y fútbol. Entonces viene a ser el efecto y la causa, ¿no? El gol es el efecto o la consecuencia
que se tiene que lograr, ¿no? El objetivo puede ser también, ¿no? El objetivo en el fútbol. Baile con movimiento, podríamos decir que baile se caracteriza por ser el conjunto de movimientos para desarrollar un arte, ¿no? Tijera con cortar, ¿no? Tijera viene a ser el objeto que cumple la función primordial de cortar. Entonces, de esa manera tenemos que establecer la relación elaborando primeramente nuestras oraciones. De esa manera vamos a ver que es sencillo trabajar los ejercicios, que es amplio los que vamos a desarrollar. Tenemos acá, por ejemplo, con periodista y noticia, ¿no? El periodista pues se encarga de transmitir una noticia. Esa vendría a ser la oración. Ahora, ¿qué viene a ser hedor con perfume? Entonces, en esta relación vamos a ver que hedor viene a ser un olor muy desagradable, ¿no? Entonces, un olor muy desagradable no es característica de perfume, podríamos decir, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ver las oraciones. Ustedes tienen que trabajar con las demás jóvenes para que puedan también practicar. En esta parte lo que nos pide es observar los siguientes grupos de palabras y formar pares que sirvan como par básico a una analogía. Fórmula mediante una oración la relación que tienen entre sí. Entonces, vamos a ver, tenemos que indicar qué cosa, lo opuesto, ¿no? Entonces, muy bien, jóvenes, vamos a empezar a trabajar en esta parte, estos ejercicios que nos va a permitir claramente analizar, pues, ¿no? Vamos a ver, entonces tenemos el término. Muy bien, tenemos estornudo, tenemos la palabra fuego, ¿no? Que vamos a relacionar, el par análogo va a ser fósforo. Tenemos medicamento con enfermedad, uva con vino, martillo con clavo, error con borrar, estornudo con síntoma, ácido cítrico, ¿no? Agua con sed, megáfono con voz, avión con aire, serrucho con madera, teléfono con distancia, fuego con fósforo, que ya lo habíamos explicado. Entonces, de esa manera, jóvenes, nosotros tenemos que anotarlos en esta parte para poder ir desarrollando los demás ejercicios. En esta parte nos dice, mediante una oración vamos a establecer la relación correcta. De esa manera vamos a crear nosotros un ejemplo. De esa manera entonces practicamos, jóvenes, solamente practicamos. Y la siguiente clase pues vamos a continuar desarrollando la parte que es para resolviendo en clase, que son como 5 páginas. Entonces, para no abrumarles, jóvenes, quiero que desarrollen, o vamos a desarrollar acá los tipos analógicos y las analogías por apareamiento. Entonces, oído, escuchar, pues vamos a establecer ahí cuál es la característica, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a desarrollar ahí. Vamos a identificar el tipo analógico. Por ejemplo, oído, escuchar viene a ser la función, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que anotar en estos ejercicios que son para que ustedes lo desarrollen a manera de práctica. La próxima clase vamos a desarrollar full ejercicios conjuntamente para poder explicar cada uno cómo se ha desarrollado, jóvenes. Hasta aquí la clase de razonamiento verbal.